Nuestra siguiente y última ponente de esta sexta mesa del Congreso Transliterae es María Eugenia Álava Carrascal. Ella es doctora en Literatura Comparada y Estudios Literarios por la Universidad del País Vasco, que finalizó además con mención cum laude en noviembre de 2020 con la lectura de una tesis titulada Una poeta comprometida del medio siglo, Angelina Gatell. Actualmente trabaja en la Universidad Isabel I impartiendo y coordinando la asignatura de Comunicación Científica en inglés, así como tutorizando en sus trabajos finales de máster al alumnado de especialidad en lengua inglesa del máster del profesorado. Y si me dejan añadir algo, tenemos la suerte de tener hoy aquí a la mayor especialista en Angelina Gatell, o sea que es toda una suerte. Te cedo la palabra, Maru, es tuya. Y a su hijo, que está ahí. Perdón, hola. Muchas gracias. Bueno, Fran, gracias por la presentación. Gracias a los organizadores del Congreso por dejarme venir. Gracias por vuestras presentaciones, que la verdad me apetecía más seguir oyendo todo lo que estabas contando que contar lo mío. Porque de verdad que me parece que llevo aquí toda la mañana, no he podido estar ayer por desgracia, pero que se está dando una cantidad de datos y de informaciones relevantes que os felicito y que os agradezco que nos estéis regalando, porque es verdad que queda mucho trabajo por hacer y que la gente lo tiene muy claro por dónde hay que ir, y eso yo creo que es lo más importante, porque una vez que tenemos claro hacia dónde hay que ir, luego es recuperar la información, tal y como hace Fran en el patronato y Cari, efectivamente, y ya con eso podemos ir donde queramos, ¿no? Entonces, en esa línea, yo voy a hablar de nuevo de una aproximación epistolar a una amistad entre dos escritoras, en este caso Angelina Gatell y Carmen Conde, y voy a dividir la comunicación como en tres partes. La correspondencia que voy a tratar va desde los años 50 hasta el 96, pero fundamentalmente la que más interesa es la de la década de los años 70. Entonces he dividido la comunicación en tres partes. En la primera me voy a aproximar un poquito a una influencia de carácter artístico de Carmen sobre Angelina, que es innegable, sobre ella y sobre todas las contemporáneas. Después una pequeña parte sobre metodología investigadora de ellas mismas, porque durante el 71 prepararon la antología el segundo tomo de la antología famosa de Carmen Conde, y ahí hay algunas cartas en las que ellas hablan sobre cómo prepararla y demás. Y finalmente, al hilo de estas reflexiones que hacemos sobre la construcción del canon, sobre todo a partir de la transición, el canon femenino, voy a tocar algunas cartas en las que ellas se planteaban cómo hacer esas antologías o cómo abordar esa reconstrucción del canon, ellas mismas, ¿no? Con conclusiones abiertas, como siempre, y bueno, intentaré no alargarme mucho para que Fran no me pase las tarjetitas. Carmen Conde, ya venimos diciendo que fue un núcleo cultural, no solo, fundamentalmente durante la posguerra, porque toda su prehistoria literaria de los años 20 y su configuración como autora, digamos, durante la década de los 30, hacia la guerra, ¿no? Antes de que publicase ese Mujer sin Edén, que fue la piedra de toque a partir del que se la reconoció, vamos a decir ya generalmente, ¿no? Sin duda no se puede negar que fue, podríamos decir incluso el faro para las autoras de la posguerra, que casi todas publicaron tardíamente por diferentes cuestiones que ya se han tratado muchas veces, y que tuvieron un momento de florecimiento, entre todas las comillas del mundo, en los años 60, en el que ya se empezó a prestar atención desde las instancias de la cultura española hacia su trabajo, ¿no? A través de antologías que recogían sus nombres y a través de trabajos de crítica literaria que las mencionaban ya de manera recurrente en las revistas de poesía y de crítica literaria. Como os traeré luego algunos ejemplos, todas esas reflexiones que se hacían en torno a su trabajo pues eran armas de doble filo, porque la mayor parte de las veces las hacían los hombres y los comentarios que hacían eran cuando menos curiosos, ¿no? También es verdad que nosotros evaluamos el trabajo de los escritores y las escritoras, como han dicho las compañeras esta mañana, en el ámbito del teatro era bien diferente, en el ámbito de la danza, imagino que también, aunque lo desconozco. Y el trabajo filológico es curioso porque la vida de las escritoras es paradigmática dentro de la generalidad de las mujeres de la posguerra. Ellas no eran las mujeres
comunes del franquismo. Ellas eran raras avis que se comunicaban entre redes literarias, como nos habéis explicado vosotras, que hacían unas reflexiones de una profundidad que en general el resto de la población no hacía. Entonces, a veces, o a mí me resulta complicado reflexionar sobre sus posturas ideológicas en torno a temas que ellas iban muy por delante del resto de la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso también es difícil cuando evaluamos los epistolarios, porque a veces tampoco tenemos tan claro cómo ellas se integran en ese mundo, ¿no? Que es de una manera, como digo, paradigmática, no es lo común. Entonces, perdón por esta introducción, pero es que creo que viene al hilo para lo que vamos a tratar después, ¿no? Para presentar muy brevemente a Carmen, no la voy a volver a presentar porque ya está vista. Angelina es una barcelonesa que nació en 1926. Angelina, yo siempre digo Angelina, me vas a perdonar. Y su despliegue como instrumento cultural sucedió fundamentalmente también en la década de los 60. Ella codirigía una tertulia que se llamaba Tertulia Plaza Mayor junto con Gerardo Manrique de Lara y Aurora de Albornoz y José Hierro, cuando cerraron la tertulia de José Hierro del Ateneo, ¿no? Hemos estado reivindicando la codirección de Angelina últimamente, ¿no? Y esa es una de sus promociones culturales fundamentales. También escribía para la revista de Elena Soriano, para el Urogallo, hacía crítica literaria y también para otras revistas como todas las típicas, ¿no? Cuadernos hispanoamericanos y demás. Pero, como digo, esa labor de crítica literaria en ella ocurrió hacia los años 60 y en eso era pupila indiscutible de Carmen Conde en tanto que figura. No entro en cuánto de acuerdo podían estar ellas en ciertos temas, no entro todavía, pero sí que está claro que Carmen actuó como faro para ella igual que para las demás, ¿no? Para muchas de las demás. Entonces, en esa correspondencia, como digo, que tampoco es muy prolija hasta donde yo he conocido, porque como vivían en Madrid y trabajaban juntas y estaban mucho tiempo juntas, había teléfono ya, pues las cartas no son... a veces hay cartas entre otros autores o del exilio interior que casi son tesis doctorales sobre ensayo. Muchas veces los escritores también saben que las vamos a leer de alguna manera y hacen reflexiones larguísimas en las cartas. No es el caso de este epistolario. Este epistolario son cartas muy concretas, como digo, de personas que tenían una amistad bastante estrecha y que se veían a menudo, ¿no? Pero sí que, si leemos, hay reflexiones de hondísimo calado que luego, completando con ensayos de otras revistas y completando con los prólogos de Carmen, ya vamos viendo un poco qué es lo que pensaban, ¿no? Pero hay que hacer una reconstrucción mayor que solo las cartas. Lo digo porque para que no parezca que me estoy inventando todo lo que estoy diciendo, sino que traemos la información desde diferentes instancias, ¿no? Entonces, para hablar de esa evolución poética de Gatail y ese magisterio de Conde en ella, que es de lo primero que voy a hablar, podemos decir que en el segundo libro de Gatail, que se titulaba Esa oscura palabra, que es del 63, y después en el del 69, Las claudicaciones, se fueron ambos libros fraguando en un momento complicado y fructífero para ella, de su carrera poética, como digo, y esa vida en Madrid, que ella hacía como traductora y como dobladora para Televisión Española, hizo que, de una manera similar a como hablábamos esta mañana de Carmen y sus guiones radiofónicos, ella se fuese haciendo una idea de su cultura muy completa, ¿no? Entonces, el libro de Esa oscura palabra, que está atravesado por un exilio interior muy fuerte, y en Las claudicaciones, como su propio título indica, pues aparte del exilio interior hay ya mucho cansancio y mucho hastío. Ella también es más adulta, ha vivido, ella era fue mucho contra el régimen muy activamente, entonces estaba muy cansada de recibir golpes, ¿no? Golpes culturales, quiero decir. Y en esos dos libros, como digo, son de poesía social, o de lo que normalmente llamamos poesía social. Sin embargo, es verdad, y eso lo hemos estudiado ya bastante, que toda su poesía está atravesada por un existencialismo en clave muy simbólica. También lo ha estudiado Miguel, y un simbolismo que evoluciona y se hace muy personal. Entonces, ese equilibrio poético que atraviesa sus libros y que muchas veces los han caracterizado de poco críticos o poco beligerantes de alguna manera, precisamente por ese simbolismo, ¿no? Pienso, y leyendo también la carta veo, que viene de Carmen Conde en algún sentido, de alguna manera, ¿no? Que para eso estamos aquí, y sin duda de la lectura de Mujer sin Edén, eso no lo discute nadie. Hay un motivo concreto, que es el del aire, que es muy arquetípico también en todas las poetisas de posguerra, pero
en concreto, por citar un ejemplo de la poesía gateliana, hay un poema que se titula Como el viento, que aparece en el libro de las claudicaciones, aunque se escribió bastante antes, y que creo que se debe ese motivo del viento, que es habitual en su poesía, a Carmen Conde, ¿no? Como digo, creo que ese poema es un homenaje directamente a Carmen Conde, tal y como se deduce de una carta que le dirigía a Carmen Angelina en el 58, ya donde le escribía: yo no olvido cuánto todas te debemos, todas las que hemos acercado los labios a tus aguas y hemos valido, por qué no decirlo, de tu manantial. Y somos todas, y el confesarlo ha de ser para todas un orgullo. Bueno, todo ese motivo de la naturaleza, del agua, del viento y todos esos arquetipos naturales, desde mi punto de vista, vienen de la generación del 27 y vienen de todo el trabajo condiano, también de una luz del Mediterráneo, ¿no? Que está en la poesía de Conde y que lo heredan ellas y que luego lo resignifican de diferentes maneras, porque, pues, por ejemplo, tienes otras poetisas que tocan el tema del agua de una forma mucho más bélica, para hablar de su cuerpo y de su cuerpo como elemento de lucha, ¿no? En el caso de Angelina Gatell no es tan evidente porque es muy natural, es muy equilibrado, es muy neorromántico y es muy condiano. Y me he dado cuenta haciendo este trabajo, precisamente, ¿no? Entonces, sin duda alguna, algunos versos de ese Como el viento muestran reminiscencias de Brocal y de Mi fin en el viento, evidentemente, y cito unos versos de Conde: como el viento de una piedra a otra piedra, golpeándome, hiriéndome. Unos versos de Gatell que creo que hacen referencia a Mi fin en el viento, claramente, ¿no? Con este poema, Gatell confirma una problemática de símbolos en su poesía que es comprometida, pero que ya estaba palpitante en su prehistoria poética y que creo que es gracias a todo ese mundo cultural que lo hace, que lo convierte en un elemento de lucha, ¿no? Y bueno, este asunto tan filológico, y que igual es más interesante pasar al tema de cómo ellas traslucían esos elementos literarios en elementos de crítica activa, ¿no? Porque tengo aquí otro poema, pero como ya no sé si... Bueno, igual sí que me da tiempo, ¿no? Hay un poema muy significativo también al hilo de lo que comentó, que se llama La marcha de la muerte, y que Gatell no lo incluyó en ningún libro, pero que lo leyó en la tertulia de Rafael Montesinos, y que se lo había mandado a Carmen Conde en una postal de Navidad al hilo de... Bueno, en una felicitación de año, pero ella estaba hablando de la guerra de Vietnam, ¿no? Y hay algunos versos que, aparte de demostrarle el cariño que tenía también a su poesía y de demostrar ese magisterio, son muy significativos de cómo se imbrica el simbolismo con lo crítico, ¿no? Y leo unos poquitos, ¿eh? Por todos los caminos, frente a todas las casas donde habitan, entre qué muros blancos, bajo qué pardos techos, los verdugos, por todos los caminos llegamos, sosteniendo la nieve pura de estos muertos que uno a uno nos van siendo otorgados. Entonces hay recuperación de la naturaleza, pero hay ya una denuncia muy feroz y muy explícita, que además ella no incluye en sus libros normalmente, ¿no? En sus libros publicados. Ahora estamos trabajando en lo no publicado y eso ya es otro tema. Entonces, las cartas, como digo, de los años 70 son importantes entre Conde y Gatell, porque ellas hablan del tomo Poesía Femenina Española 1950-60, que se publicó en el 71, en el 67 y de nuevo en el 71, y entonces ellas estaban preparando esa antología y se mandan cartas entre ellas para tomar decisiones y también hacia otras poetisas para pedirles su biobibliografía, que era lo que preparaba Angelina, ¿no? Entonces, leemos una de esas cartas, que, como digo, es breve, ¿no? Ayudo a Carmen Conde a preparar una antología de poesía femenina, que vendrá a ser una segunda parte de la antología femenina española viviente. En nombre de Carmen y en el mío propio, te ruego que me envíes lo más rápidamente que te sea posible una nota biobibliográfica y 10 poemas. Y esto se lo están mandando a Concha Lagos. Entonces, Concha Lagos, otro gran agente cultural de la posguerra franquista, que ya conocía el primer tomo y que le llega una carta muy institucional, si veis, pero que al mismo tiempo, es como, por favor, mándame ya tu biobibliografía porque tienes que estar aquí porque estamos en esto, ¿no? Entonces, había esa prisa, había esas ganas de generar un canon que no se estaba generando porque habían salido ya muchísimas antologías de
con nombres de varones y del medio siglo y el medio siglo para arriba, para abajo, la poesía social, y las mujeres estaban quedando relegadas a veces a algunas antologías temáticas que no las incluían en el asunto de la poesía social, que era un poco lo que ellas habían discurrido que era lo importante para poder aparecer en las nóminas en lo sucesivo, ¿no? Entonces, voy a abreviar con este tema y bueno, retomo un poco la teoría de los polisistemas, que no me hace falta porque me has hecho tan buen trabajo de teoría que lo voy a reutilizar. Desconocía haber hecho eso. Sí, efectivamente, el tema de los círculos concéntricos y de que las mujeres poetas estaban en el más exterior y por lo tanto era muy difícil llegar al núcleo. Imaginar lo difícil que es convencer a un antólogo de que tu poema tiene que estar en su antología cuando igual ni te conoce, ¿no? Y cuando tu publicación ha sido más tardía o ha sido deslavazada en revistas y ni siquiera te han concedido la opción de hablar de tu poética, ¿no? Entonces, evidentemente, por diferentes razones, en cada caso es muy difícil que un antólogo decida incluir a la poesía de una mujer en su antología de superhombres del medio siglo si no tiene claro por qué tiene que incluirla. Entonces, la inteligencia de Carmen Conde en este sentido era discurrir por qué hay que incluirlas y cómo hay que incluirlas. Y entonces en sus prólogos de las dos antologías, y en particular en este del 71, que luego lo llevó en separata en una revista también, porque bueno, había esa capacidad de reutilizar esos textos, ella tiene muy claro que hay que aceptar, por un lado, la diversidad de las poéticas y, por otro, que las mujeres quieren hablar también de poesía social, pero también quieren hablar de sí mismas y no es excluyente. Y entonces ella viene a demostrar que hay que recuperar los nombres de las mujeres y, si puede ser, hay que recuperarlos junto a los de los hombres, pero tampoco como si fuese un gueto. Entonces ella está, de alguna manera, haciendo una antología solo de nombres femeninos porque le resulta necesario, pero al mismo tiempo está diciendo que no le apetece nada que se vuelva a convertir en un gueto, como el caso de López Jorge, que hizo una antología de poesía amorosa, metió nombres de mujeres y luego en la misma colección de Alfaguara estaba la de poesía social de Leopoldo de Luis, no había mujeres, pero como ya estaban en la amorosa ya habíamos cumplido el cupo. Cuando realmente los poemas que habían metido en la amorosa, como es el caso de Angelina Gatell, pues no eran amorosos, eran de crítica social, pero estaban en la amorosa porque nos había venido bien. Es un poema, por ejemplo, que se llama Ofrenda, en el que ella habla de una dicotomía de los sexos, pero no es de amor, es más bien está diciendo, bueno, recurre al tema de la maternidad, como comentaba Verónica, pero utilizando el tema de la maternidad como también piedra de toque de la lucha feminista, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, esa reflexión de Conde y de Angelina estuvo atravesada por un montón de dudas, porque, como digo, en las críticas de las revistas, los críticos a veces utilizaban palabras como el estilo de las poetisas, los temas de las poetisas, precisamente para dejarlas fuera del resto de las antologías. Entonces ellas se preguntaban, desde el principio de sus cartas hasta el final, ¿cómo escribimos para que nos antologuen? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de nosotras o no? ¿O sí? ¿O que se note o que no se note? Entonces, en la primera hay una carta muy significativa, porque en este caso la idea de Carmen creo que fue la que más caló. Angelina le dice: lo que considero absurdo es intentar seguirles o imitarles a los hombres, o vencerles. No se trata de una guerra, sino de un cambio totalmente opuesto que deberíamos seguir. Decir nuestras cosas de mujeres o las cosas de nuestros hombres, pero con una voz femenina, puramente femenina, que no comprendo por qué muchas poetisas desdeñan. Esto es el 50. Entonces, al principio Angelina comprende que no merece la pena intentar que no se note que son mujeres, pero resulta que al final, en los 70, cuando ya preparan la antología, ellas han llegado a la conclusión de que se merecen decir lo que les dé la gana, como les dé la gana, y que les antologuen junto con los varones también. Y esa idea la puso Carmen Conde y la siguieron las demás. Y entonces creo que es una duda que nos asalta incluso en el día de hoy cuando preparamos antologías, y que luego en la transición se repitió muchísimas veces cuando se hicieron las antologías de género. Luego hubo un debate muy grande sobre si había que hacer antologías totales o antologías de género, y no estaba clara cuál era la respuesta correcta, y me parece que desde ese prólogo de una antología que era de género, la de Conde me refiero, ellas saldaron esta cuestión ya con la noción de la diversidad de estéticas y de temas y la necesaria reivindicación de un estudio cuidadoso de cada autora, indiferentemente de si se hacía en una antología total o en una antología de género, ¿no?
Y efectivamente traigo como un núcleo teórico para terminar, en el que Pere Fondevila y Merito Ras, que han pensado mucho sobre este tema, que es una autora y de otros volúmenes, dicen, ¿qué hacemos? Terminamos con el autor, como decía Barces. Podría parecer una buena idea si así derrotamos al patriarca espiritual, dice Pere Fondevila, ¿no? Pero también nos puede ocurrir que si quitamos al autor y nos olvidamos de en qué contexto ha sucedido, podemos borrar particularidades precisamente que nos indican que un texto ha sido escrito por una mujer. Entonces, lo que sí me parece relevante, como afirman ambas profesoras y como ya afirmaban Gatell y Conde a raíz de sus cartas, es que los estudios que giran en torno a la construcción de los autores, entendidos como sujetos complejos que generan su obra y que además se inscriben en ella como producto de su propia sociedad, es decir, el autor como artefacto cultural, deben tener en cuenta todos los niveles: la obra, el contexto de producción de la obra, cómo se publicitó la obra y por qué el autor, si es que podemos rastrearlo, la autora en este caso, decidió que se publicitase de esa manera, ¿no? Y voy a concluir, voy a ir terminando con una carta de Gatell que le envió a Conde en el 77, cuando ya su correspondencia no era tan, bueno, ya no era tan profusa, sí. Y Gatell había quedado un poco relegado a un segundo plano en este tema de la construcción del canon, como tantas y tantas autoras. Y sin embargo, Conde estaba en el cenit de su momento, con su entrada en la Real Academia y demás. Y entonces ella le escribe, siempre desde el cariño, la verdad, pero se nota, y es lo que quiero traer a colación, de los peligros que tiene o que tuvo hacer una mala catalogación de las obras de las mujeres, que ha ralentizado su recuperación hasta 2020 y lo que estamos y lo que queda. Ella le decía: tú siempre te acuerdas de mí y yo te lo agradezco. En realidad eres una de las pocas personas que parece saber que existo en un humilde rincón de la geografía poética, pero que existo. Entonces hay mucha dureza en esa carta a una persona con la que ella había trabajado sobre una construcción ideológica de cómo recuperar las voces de sus contemporáneas. Y bueno, eso es todo. Gracias.